forma. Bien, ya empezó. Les decía, alumnos, ya que el Tahuantinsuyo será pues el término de una etapa larga de formación autónoma. ¿Por qué digo eso? Porque a diferencia de las culturas asiáticas, europeas, ¿no? Hubo un contacto, ¿no? ¿Qué hubiese sido de los europeos si los celtas no llevaban el bronce, ¿no?, a Europa o el hierro a Europa? ¿Qué hubiese sido de Europa si los chinos, ¿no?, no importaban o no exportaban sus productos como la porcelana, la pólvora? Como se dan cuenta, tanto Asia y Europa, también África, tuvieron un intercambio de productos que permitió que pudieran desarrollar una civilización con mayores implementos. En cambio, aquí en el mundo andino no hubo ese contacto, ¿no? Es por ello que todo lo que se inventó, ¿ya?, fue porque es lo que necesitábamos, ¿no? Si no se inventó la escritura, si no se inventó la rueda, si no se conoció el hierro, bueno, es sencillamente porque no era necesario, ¿no? Con lo que teníamos era suficiente. Quizás si hubiésemos tenido contactos con los asiáticos, ¿no?, hubiésemos conocido el arado, ¿no?, hubiésemos conocido el hierro, ¿no?, la pólvora, y la historia hubiese sido diferente, pues, ¿no? Bien, entonces, el Tahuantinsuyo, 1438-1532. Una pequeña línea del tiempo. Aproximadamente el Tahuantinsuyo, ¿ya?, se va a originar, ustedes lo saben por los mitos que han leído en el colegio, ¿no?, aproximadamente 1200, ¿no?, después de Cristo, ¿no? Según Garcilaso, fue Manco Cápac y Mama Ocllo quienes salieron de la Pacarina llamado lago Titicaca, ¿no?, donde se hundía la barra de hierro. Iban a fundar, pues, ¿no?, la capital de su pueblo. Según los hermanos Ayar de Sarmiento, eran 8 hermanos. Es decir, un hermano con su esposa, que a la vez también era hermana. Los hermanos Ayar, quienes también tienen como personajes a un tal Ayar Manco y a una Mama Ogle. Aunque también se habla de una Mama Huaco, que fue quien lanzó la barra que tenía que hundirse en el lugar adecuado, ¿no? Bien, aproximadamente se dio eso en el año 1200, ¿no?, siglo XIII. Tenemos el gobierno de Inca Roca, 1350. ¿Por qué es importante Inca Roca? Porque con él se va a establecer una nueva dinastía. ¿Recuerdan ustedes, no?, los del Urin Cusco, ¿no?, que son los incas legendarios, y lo del Hanan Cusco, que serán ya prácticamente los incas históricos. Ya les diré por qué, ¿no?, más adelante lo vamos a ver. Inca Roca será importante porque establece la dinastía de los Hanan Cusco, ¿no? También recordemos que Inca Roca será el primero en llamarse Inca. Yo sé que Claudia se estará preguntando, profe, pero ¿no eran 13 incas? Claudia, en el colegio te decían que eran 13 incas. ¿Alguien sabe cuántos incas son en total?
Alumnos, son 13 incas en el Tahuantinsuyo. Luego vendrán 3 incas más, llamados los incas de la conquista. Y luego, en la resistencia, habrán 4 incas más, llamados los incas de Vilcabamba. ¿Mm? El día de hoy solamente vamos a estudiar los 13 incas, ¿no? Los incas del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Muy bien, pero Claudia me está preguntando, profe, pero ¿cómo es eso de que Inca Roca se hace llamar Inca? ¿Y acaso Manco Cápac, Sinchi Roca no eran incas? Es que resulta que más que incas eran curacas, ¿no? Eran líderes de ayllus, ¿ya? Que salieron de la meseta del Collao, supuestamente en busca de mejores tierras, porque según Kaufman Doig menciona que un problema latente que tuvo el mundo andino es que había poca tierra apta para el cultivo. Y es por ello que tenían que emigrar y buscar tierras para poder cultivar, porque ustedes deben saber que en el Tahuantinsuyo no había un mercado como si lo había en Europa. ¿Y por qué no había mercado? Bueno, si lo había, eran, digamos, mercados incipientes. Profe, pero ¿por qué no se había desarrollado un mercado a lo europeo donde uno puede ir y comprar lo que quiere? Es que en el Tahuantinsuyo, alumnos, y en todos los pueblos andinos, había una mentalidad autártica. Profe, ¿qué cosa es autártico? Autártico es aquellas personas, aquellos pueblos que no buscan depender de otros. Ellos quieren conseguir con sus propias manos producirlos sin necesidad de recurrir a otros. ¿Por qué creen que manejaban el sistema del control de pisos ecológicos? ¿Por qué había mitimaes? Era para poder conseguir productos de diversas variedades. Bien, entonces estamos en Inca Roca, 1438. Alumnos, para serles sincero, ¿ya? Es recién, ¿no?, con estas fechas donde hay una mayor información. Es decir, los cronistas han podido recoger una mayor información, ¿no?, a partir de este evento, la batalla de Yaguarpampa. Es una batalla muy importante, ¿ya? Será tan importante, alumnos, que el vencedor de esta batalla es quien iba, pues, ¿no?, a desarrollar el segundo imperio andino. El día de hoy estamos estudiando el Tahuantinsuyo porque fueron ellos quienes vencieron en esta batalla. Pero si los incas del Tahuantinsuyo eran derrotados, ¿quién me dice? La historia de quién estaríamos hablando. ¿De qué imperio estaríamos hablando el día de hoy? Estaríamos hablando del imperio Chanca. La San Marcos estaría preguntando sobre los líderes Huaraca. Estaría preguntando sobre la Pacarina del Choclococha y ya no del Titicaca. Entonces, esta batalla era decisiva, pues, ¿no? La batalla de Yaguarpampa. Bien, 1470, Tupac Yupanqui, a quien le llamaban el Inca navegante, alumnos. Ronaldo, ¿recuerdas tu primer anual? Cuando tu profe te hablaba de un tal Thor Heyerdahl. ¿Recuerdan qué quería probar Thor Heyerdahl?
Thor Heyerdahl mencionaba, pues, que posiblemente los peruanos, los antiguos peruanos, poblaron la Polinesia. Imagínense, ¿ah? Porque había escuchado hablar sobre un inca navegante. Así es, Valentina. Y ese inca navegante es, ¿no? Tupac Yupanqui, pues, ¿no? Y es más, miren, se dice que Tupac Yupanqui fue un gran navegante porque conquistó a los chinchas. Y si recuerdan ustedes la clase anterior, los chinchas, ¿recuerdan? Los chinchas se caracterizaban ¿por qué? ¿Porque eran buenos agricultores? Claro que no, Leslie, ¿no? Profe, usted dijo que ellos eran excelentes navegantes, realizaban el comercio triangular, se iban a zonas muy alejadas como la región del Manta en el Ecuador para traer las conchas de espóndulos. Bien, entonces se dice que Tupac Yupanqui respetó mucho a los chinchas, ¿no? Y también aprendió y usó estas embarcaciones chinchas para ir a zonas alejadas, posiblemente a la Polinesia, ¿no? Porque, Ernesto, ¿no? Si alguna vez viajas a la Polinesia, Ernesto, vas a escuchar relatos, ¿no? Sobre un gran personaje, ¿no? Un gobernante que llegó del Oriente, ¿ya? Porque eso lo escuchó Thor Heyerdahl cuando estuvo en la Polinesia, ¿no? Habían mitos, leyendas sobre un gran señor que vino con un séquito hacia la Polinesia, ¿no? Bueno, quizás haya sido Tupac Yupanqui, ¿no? Huayna Cápac, ¿ya? ¿Sabían ustedes que Huayna Cápac, Valentina, ¿cuántos hijos crees que tuvo Huayna Cápac? ¿Mm? Patricia, ¿cuántos hijos crees que tuvo este Inca? ¿Mm? ¿5? Oye, por favor. Si fuese 5 sería un huachaxa, ¿no? Un pobre. Tuvo, correcto, aproximadamente, ¿no? 200, quizás un poquito más, 200 hijos. ¿Mm? Si les preguntan, el Inca, el primer Inca que tiene noticias sobre el Tahuantinsuyo, ese es Huayna Cápac, ¿no? Si les preguntan, el Inca que consigue la máxima expansión, ese es Huayna Cápac. Si les preguntan, miren, y esto no se los digo a los chicos del anual porque se trauman, en el Tahuantinsuyo, el último Inca que instaura una panaca no es Atahualpa. El último Inca que instaura una panaca será Huayna Cápac. ¿Mm? Y ustedes ya saben que panaca alude a la familia real. Y es más, recuerden que tanto Huáscar como Atahualpa eran de la panaca de Huayna Cápac. ¿Mm? Así es Lenin, ¿no? Habían muchos hijos y ustedes deben saber que los matrimonios, más que por amor, eran por cuestiones políticas. ¿Mm? Yo recibo a tu hija, yo hago a tu hija mi esposa para que sepas que yo quiero que tú seas mi aliado. ¿Mm? Las mujeres eran, bueno, va a sonar un poco feo, ¿no? Eran objetos que aseguraban las alianzas, ¿no? Bien. 1492, ¿no? Cristóbal Colón. Ustedes saben cuál fue el proyecto de Cristóbal Colón, ¿verdad? Chicos del semestral. Wilson, creo que no debo dudar de ustedes, ¿no? Ustedes sí saben cuál era el proyecto de Cristóbal Colón, ¿verdad, Valentina? Lenin.
llegar a las Indias querían todos. Colón tenía algo más original. Todos querían llegar a la India, Lenin. El proyecto de Cristóbal Colón era viajar, Megan. Bueno, recuerda que tras la caída de Constantinopla, Megan, todos estaban buscando una nueva ruta. ¿Ya? Pero ¿cuál es lo más peculiar de Colón? ¿Ya? Era viajar al occidente para llegar al oriente. ¿No? Puede parecer un poco chiflado, ¿no? Pero ese era su proyecto. ¿Ya? Claro, porque él pensaba que la Tierra es redonda, pues. Y ustedes, alumnos por geometría, saben que en una figura, ¿ya? En una esfera, si tú de un punto trazas una línea recta, vas a llegar al mismo punto. ¿Mm? 1513, ¿ya? Balboa llegará al Mar del Sur, ¿no? Bueno, conocido como el Océano Pacífico, pues, ¿no? 1526 alumnos. Morirá Huayna Cápac, pero morirá por la enfermedad que trajeron estos españoles, la viruela. Y aquí tengan mucho cuidado, alumnos, porque aquí estarán los gérmenes de por qué esta guerra civil entre los hijos de Huayna Cápac. Resulta que Huayna Cápac había elegido a su Auqui. ¿Quién era el Auqui de Huayna Cápac, Mega? A ver, revisa tu cuaderno de tu segundo anual. ¿No? ¿No está? Ninan Cuyochi. Acuérdense de Ninan Cuyochi. Huayna Cápac había elegido a él como su Auqui. Y resulta que, miren, y esto se lo digo a ustedes nada más, ¿ah? Huayna Cápac le dice al mismo Ninan Cuyochi, yo quiero que tú seas mi Auqui, pero si por A o B te pasa algo a ti, elige a tu hermano Huáscar. ¿Mm? Ninan Cuyochi también enfermó y resulta que no pudo comunicar la decisión de su padre. Y es por ello que va a haber esta pelea, porque no saben, pues, si ya murió el Auqui que eligió Huáscar, entonces ahora ¿quién elegimos? Por un lado, perdón, si murió Huayna Cápac y murió su Auqui Ninan Cuyochi, ahora ¿quién elegimos? Y es ahí donde Huáscar querrá que lo elijan. Atahualpa, ¿no? Se va a centrar en tener para él Tumibamba, y bueno, ahí está el problema de la sucesión, pues, ¿no? Porque murió Ninan Cuyochi, también contagiado de viruela, pues, ¿ya? Sí, sí, Valentina, ¿no? Es por eso que se da esa guerra civil, ¿no? Bueno, acá está 1527, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. En 1532, la captura, y será en 1533 donde se haga el juicio y mate al último inca del Tahuantinsuyo. Luego ya vendrán los incas títeres, ¿no? O también llamados los incas de la conquista, pero eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Bien, sigamos, ¿no? Creo que hemos hecho prácticamente un buen resumen, ¿no?, de lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Sincronismo. ¿Qué pasaba en Europa específicamente? Bueno, en Europa se estaba dando estas corrientes que ponían
en el centro del debate al hombre, ¿no? Al ser humano. ¿Y por qué? Porque, como ustedes sabrán, alumnos, durante la Edad Media, llamada también el oscurantismo, la Iglesia estaba preocupada y ponía como tema de discusión a Dios y todo lo referente a Dios, ¿no? Eh, Adivina qué discutían en la Edad Media. Discutían si la Virgen María será virgen, pero si ha tenido un hijo, ¿cómo va a ser virgen? Discutían también, ¿no? Eh, ¿Quién tiene más autoridad? ¿Un ángel? ¿Un arcángel? ¿Mm? Discutían sobre el sangrial, ¿no? Oye, pero hay versiones que dicen que Cristo ha dejado descendencia. Bueno, eso es lo que a la iglesia le gustaba discutir, pues, ¿no? Y mientras que la gente se moría de hambre, la gente se moría de la peste negra, pero bueno, lo importante no es este mundo, ¿no? Sino es el mundo donde supuestamente vamos a vivir felices y contentos, ¿no? Estas corrientes van a poner ahora en discusión al hombre y todo lo que concierne al hombre, pues. Aquí, por ejemplo, en lo artístico, ¿no? Se van a tomar los patrones eh, artísticos eh, de la cultura greco-romana. Eh, Martín Lutero, ¿ya? Y otros miembros de la iglesia que renegaron de la iglesia católica. ¿Por qué renegaron de la iglesia católica? Porque para ellos, ¿cómo es posible de que el Papa pueda dar indulgencia a personas que han tenido una vida, ¿ya?, delictiva y solamente porque se van a pelear en una cruzada? Ahora el Papa dice que, uy, por pelear en la cruzada, ahora todos van a ir al paraíso. ¿Cómo es posible de que el Papa se encuentre vendiendo la indulgencia? Es decir, ¿no? Regálame territorios, ¿m? Regálame esos terrenitos y yo, ¿no? Hablo con Dios para que te vayas al paraíso. Por favor, ¿cómo se van a hacer esos negociados? ¿Acaso es posible comprarse un pedazo de paraíso regalando terrenos, riquezas, dando plata? Entonces, estos miembros de la iglesia van a protestar contra esa forma corrupta, ¿ya? Y van a dar las famosas reformas, ¿no? Bueno, y 1532 alumnos se va a dar la famosa caída de Constantinopla, pues, ¿no? Eh, los árabes van a destruir y van a impedir, ¿no?, el paso, ¿ya?, de los europeos, aquí está Europa, que buscaban comerciar con el Oriente. Como ahora Constantinopla, que estaba acá, está bajo los árabes, ya no hay camino, ya no pueden, entonces tienen que buscar otras rutas, ¿no? Los portugueses se irán por el sur de África, los españoles tratarán de ir de forma recta, y así, cada quien busca su camino más adecuado, pues, ¿no? Alumnos, ¿saben cuál es lo irónico? Miren, lo irónico es que el día de hoy, Ernesto, ¿no? Yo sé, Ernesto, que cuando compras algo, tú miras la marca, ¿verdad? Igual también Valentina. Si ven, uy, Made in China, no es chino, es malo, no lo compres, ¿no? Pero ¿sabían ustedes que antes los productos chinos eran los más requeridos? De la China, alumnos, los europeos obtenían
Como les dije, la pólvora, el papel, la porcelana, ¿no? La brújula, ¿no? Imagínense todo lo que obtenían de la China. Bien, entonces, eso es lo que estaba pasando en Europa. Bien, retornemos a qué sucedía en los Andes durante los siglos XII, XIII, XIV, XV. A fines del intermedio tardío, ya en la meseta del Collao, y eso está ya aprobado, ¿eh? Valdemar Espinosa es el ponente, ¿no? Para Valdemar Espinosa, los incas no son originarios del Cusco. Ellos provienen ya del altiplano, posiblemente, dice él, de Taipicala, es decir, de la ciudad de Tiahuanaco. De la meseta del Collao salieron ayus, ¿no? Según los mitos, comandados por Manco Cápac, quienes van a arribar, pues, ¿no? Hacia el valle del Cusco, ¿ya? ¿Alguien recuerda cómo se llama o cómo se llamaba el Cusco antes de la llegada de los, digamos, de los quechuas, de los incas? ¿Cuál era su nombre original? Ah, correcto, Juliano, también la seda, ¿no? Que era importada desde China, ¿no? El nombre alumno del Cusco era Acamama, ¿m? Así se llamaba el Cusco, Acamama. Bien, llegará Manco Cápac, ¿ya? Y supuestamente él va a crear, ¿no? La dinastía del Urin Cusco, aquí está, del Bajo Cusco. Eh, Algo importante, ¿por qué se llama Urin Cusco? ¿Por qué se llama Hanan Cusco? ¿Ya? Se va a llamar Urin, miren, porque estarán asentados en la parte baja. A ver, este es el Valle del Cusco, ¿no? Aquí está la colina. Los incas del Urin Cusco, Manco Cápac, Sinchirroque, construirán sus palacios aquí. Mientras que Inca Roca para adelante van a construir sus palacios aquí. ¿Sí? Ahí está. Esa es la única diferencia, ¿no? Urin Cusco, Hanan Cusco. Bien, a, a, partir del siglo XIV, ¿no? Aproximadamente, se va a dar pues esta nueva dinastía, ¿no? Lo del Hanan Cusco. ¿Ya? Y es más, miren, acá esto me va a permitir explicar el por qué recién hablamos de incas, ¿no? A partir de esta batalla de Yaguarpampa, ¿no? Aunque ya le dije que a partir de Inca Roca es que adoptan el título de incas. Antes que eran, bueno, antes eran curacas, pues, ¿no? Eran líderes de pueblos, ¿no? Líderes de ayus, curacas eran, ¿no? A partir de Inca Roca para adelante ya son incas, ¿no? Ellos mismos se hacen llamar así, incas, ¿no? Bien, aquí tenemos una etapa preimperial que correspondería al intermedio tardío y aquí la etapa imperial con la batalla de Yaguarpampa, pues, ¿no? Yaguarpampa, ¿no? Bien, a ver. Alumnos, solamente unos segunditos, a ver, mientras tanto pueden ir resolviendo esto.
muy bien, alumnos. Vamos a retomar. Luego vemos las preguntas de esta parte. Bien, entonces, aquí están esas dos etapas importantes, la preimperial e imperial. La preimperial, como les digo, eran curacas los líderes, aún no era imperio, ¿no? Eran ayllus que fueron confederándose, es decir, fueron haciendo alianzas con los pueblos vecinos, ¿no? Entre ellos los lares, los pocas, y luego vendrá la etapa imperial, ¿no? Ya la etapa expansiva, donde ya se puede hablar de un imperio, debido a que ya hay ejércitos, hay caminos, hay ciudades fortificadas. Y bien, aquí habrán otras subetapas, ¿no? Curacal o legendaria, porque hay poca información sobre los incas de esta etapa. La confederación, ¿no? Empiezan a hacer alianzas con los pueblos locales. La expansión, ¿no? Que empieza con la derrota de los chancas, la consolidación, ¿no? Y la conquista, pues, ¿no? Que ya se da con la llegada de los españoles. Eh, están preguntando por el chat. Eh, Valentina, el Machu Picchu eh, se empezó a construir con Pachacútec, ¿no? Bueno, claro, Pachacútec es de Hanan, pues, ¿no? Sí, sí, Valentina. Ernesto, ¿qué me preguntas? Ernesto, eso también tiene su explicación, ¿no? Termino esta parte, Ernesto, ahí les cuento más de por qué, ¿no? Fueron Hanan los últimos gobernantes incas. A ver, características del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Ubicación, está ubicado en la parte sur oeste de América. Su origen posiblemente estuvo aquí en Taipicala, ¿no? Salieron ahí hacia el Cusco. Antecedentes fue la cultura Quilque, ¿ya? Recuerden que la cultura Quilque estuvo asentado antes en el Valle del Cusco. Y es más, los incas aprendieron la cerámica Quilque, ¿no? Esto correspondería al intermedio tardío, ¿no? La capital, bueno, ya lo saben ustedes, el Cusco, ¿no? Ombligo del mundo. Por aquí estará el río Guatanay y por acá el río Huachexa. Entre dos ríos estará situado el Cusco. Expansión, ¿ya? A ver, voy a aprovechar esta mapita para decirles cómo fue la expansión del Tahuantinsuyo, ¿ya? Les dije que aquí está el Cusco, ¿no? Llegó aquí Manco Cápac, Mamaollo, bueno, aquí estaba Cusco. Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maitacapa, Capac Yupanqui, bueno, Inca Roca, Yaguarhuaca, ya, ahí, hasta ahí nomás. Luego de la batalla de Yaguarpampa, Cusi Yupanqui, o también llamado Pachacútec, luego de derrotar a los chancas, ¿ya? Va a expandir, miren, va a llegar hasta el poderoso reino Chimú, ¿no? A la costa llegará donde los Chincha, ¿no? Invadirá a los Collas
en el sur. ¿Ya? Eso fue la expansión de Pachacútec. ¿Ya? Ahí está Pachacútec. Su hijo, ¿ya? Su hijo Tupac Yupanqui, ¿ya? Va a continuar con las guerras en el norte, ahí está, se va a enfrentar contra los Tayanes, va a someter a los belicosos Collas, a los Lupacas, ¿no? Y va a llegar hasta la región del Biobío, ¿no? Acá, hasta el río Maule. Miren, ¿ah? Con Tupac Yupanqui se va a conseguir la máxima expansión en el sur. ¿Ya? Su hijo, Huayna Cápac, ¿ya? Con Huayna Cápac se llegará hacia la región del Pasto en Colombia. Entonces, será con Huayna Cápac con quien se consiga la máxima expansión en el Tahuantinsuyo, ¿no? Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso será la extensión del Tahuantinsuyo. ¿Ya? ¿Qué más? Límites norte río, claro, aquí estará el río Ancasmayo, aquí estará el río Maule, ¿no? En Chile. Idioma, ¿sabían ustedes que los incas eran muy altivos, ¿no? Aquel que no hablaba el quechua, ¿saben cómo le llamaban? Por ejemplo, Ernesto, si tú no sabías hablar el quechua, porque quizás tú eras de otro pueblo, quizás seas un huaylas, un chanca, ¿no? Te decían guaguasimi. ¿Por qué te decían guaguasimi, Ernesto? Porque tú estás hablando una lengua de niños. No estás hablando una lengua de hombres. Es decir, no hablas el runasimi. Bien. La población, ya. También esto es un aproximado, ¿ah? Porque para autores serán, por ejemplo, para Rostorowski eran alrededor de 9 millones, ¿no? Habrán otros que dirán, ¿no?, que eran 16 millones, inclusive habrán otros que eran 32 millones, ¿no? Bueno, pongámosle que sean 8 millones. En el Cusco aproximadamente vivían 200.000 personas, ¿no? Y recuerden que en el Cusco prácticamente vivía la élite en el Tahuantinsuyo. Es más, los curacas que eran vencidos, como por ejemplo el curaca Chimú, Min Chancamán, que fue derrotado por Tupac Yupanqui, fue llevado al Cusco y se quedó en el Cusco, el curaca Chimú. La leyenda, ¿ya? Hablemos primero de la leyenda de los hermanos Ayar. Esta leyenda fue recogida por el cronista español Juan de Betanzos, ¿ya? Eso ustedes ya lo saben. Quizás lo que no saben es que el libro fue suma y narración de los incas, donde se recoge este mito. Alumnos, recuerden que hay una gran diferencia entre un mito y una leyenda. Una leyenda trata sobre cualquier evento sucedido hace mucho tiempo, pero en cambio un mito trata sobre eventos fundacionales. No es cualquier evento. Relatos que tratan sobre los orígenes de un pueblo, de una nación. Eso es un mito.
Bueno, acá será el dios Viracocha, ¿no? Quien les permita, ¿no? Que estos hermanos salgan, ¿no? Salgan de la cueva del Taparitambo, ¿no? A ver, acá cuando Sarmiento Gamboa menciona sobre los hermanos Ayar, ¿ya? Menciona que en la colina del Pacaritambo, ¿ya? A ver, acá está la colina del Pacaritambo, ¿no? Eh, acá estará el Cerro Tamputoco, ¿no? El Cerro Tamputoco. Dice que de esta colina, ¿ya? Salieron 3 pueblos y salieron de 3 cuevas, ¿no? De esta cueva salieron los maras, ¿no? De acá salieron los maras. De aquí salieron los tambos, ¿ya? Que es otro pueblo. Y de este último salieron los hermanos Ayar, ¿no? Los quechuas. Y como les dije, eran 8 hermanos que tenían que llegar a fundar la capital de su futuro pueblo, ¿no? Luego, ¿no? De que el hermano Ayar Uchu se transforma en piedra, ¿no? Cuenta Sarmiento de Gamboa, ¿ya? Que Mamahuaco, ¿no? Arrojará pues las barras de oro y una de ellas se va a hundir, ¿no? En el Cusco, ¿no? Bueno, en aquel entonces se le llamaba Huaynapata, o sea, es una parte cerca al Cusco, Huaynapata le decían, ¿no? Algunos pueblos. Y bueno, ahí es donde fundarán, pues, ¿no? La ciudad. Bueno, la de Macocapa, que es más conocida, la leyenda, pues, ¿no? Acá solamente voy a resaltar, alumnos, que en la San Marcos, en el año 2014, preguntó sobre en qué libro se recoge el relato de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Mm? Recuerden que el relato se recogerá en el libro 1 de los comentarios reales. ¿Por qué? Porque en los comentarios reales son 2 libros, son 2 tomos, dos volúmenes. El primer volumen sobre la cultura inca, el segundo volumen sobre la llegada de los españoles, guerras civiles y todo ello, ¿ya? Así es que a tener mucho cuidado. En el caso de Manco Cápac, su pacarina no va a ser una cueva, su pacarina va a ser el lago Titicaca. Y recuerden que una pacarina es un lugar donde salen los primeros héroes fundadores, en este caso del pueblo del Tahuantinsuyo, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a hablar sobre las dinastías, ¿no? Y aquí, Ernesto, no creas que me olvidé de tu pregunta, ¿ya? Creo que aquí te voy a responder a lo que me decías. Bueno, aquí están los 13 incas, ¿ya? Una forma para recordarse los 13 incas, y que yo siempre les digo a mis chicos del colegio, quizás algunos lo saben, ¿no? Pero si no lo saben, apréndanlo, ¿no? Nunca es tarde, ¿ya? Acá está, cojan
Masi yo maca Inyahuipa tu guagua. Ahí está. Ahí están los 13 incas, ¿no? Masillomaca, Inyahuipa, Tuhuahua. ¿Sí? A ver, Valentina, con mucha fuerza, toma aire. Masillomaca, Inyahuipa, Tuhuahua. Ahí están los 13 incas. Los dos primeros serán llamados los legendarios. ¿Ya? Se le llama periodo legendario porque hay mucha leyenda, hay mucho mito, ¿no? Hay mucha fantasía, ¿no? Y hay poca evidencia, ¿no? Se le llama también periodo curacal, como les dije, recién Inca Roca se adopta el título de Inca, pues, ¿no? Entonces, esos eran líderes locales, ¿no? Eran curacas. Manco Cápac fundará el Cusco, ¿ya? También Manco Cápac va a construir el Inti Cancha, ¿no? Va a establecer los ritos del Huarochico, ¿no? Que es un rito en el cual los jóvenes tienen que demostrar que ya son hombres, que son machos, ¿no? El Rutuchiku. Ernesto, ¿ya te hicieron el Rutuchiku? A ver, no te asustes, Ernesto, ¿no? Te pregunto si ya te hicieron el corte de pelo, ¿no? Recuerden que esa era una ceremonia, ¿no? Ya, por favor, Valentina, ¿cómo crees, no? Estamos en clase de Tahuantinsuyo, ¿no? El Rutuchiku, ¿no? Si a los hombres le hacían el Rutuchiku, ¿qué le hacían a las mujeres? Valentina, ¿ya te hicieron el Kikuchiku? A ver, no, Valentina, por favor, incapaz de tener esos pensamientos malvados, ¿no? El Kikuchiku, ¿ya? Era una ceremonia cuando a las mujeres se le daba la primera menstruación, ¿no? Bueno, me pasaría el día hablando sobre los ritos, pero tenemos que avanzar, ¿no? Y es más, a esta PPT le metí más de 40 diapositivas, ¿no? Y recién vamos en la número 8. ¿Ya? Creo que Tahuantinsuyo debemos hacerlo en dos clases, ¿eh? Pero bueno, la idea es avanzar. Sinchi Roca, alumnos, será pues el primero en colocarse la mascaipacha, ¿no? También será el primero en pasar el Huarochico, ¿no? Es decir, la etapa donde ya son hombres, pueden valerse por sí mismos, ¿no? Yoke Yupanqui, ¿no? Yoke Yupanqui va a construir el primer Agyahuasi, ¿no? Recuerda, Valentina, que si no hubiera academias, ¿no? Si estuviéramos en el Tahuantinsuyo, ¿qué vas a estar aquí, Valentina, ¿no? Tú estarías en un Agyahuasi, ¿no? ¿Y qué haces en el Agyahuasi? Te enseñan a preparar la comida, ¿no? A preparar la bebida, ¿no? A ser una buena esposa, ¿no? Entonces, en cambio, los hombres, los nobles, sí, ellos tenían derecho a ser educados, ¿no? Por los amautas, ¿no? Maita Cápac, ¿no? Maita Cápac se dice que llegará hasta la región del Arequipa, ¿no? Cápac Yupanqui, ¿no? Cápac Yupanqui, bueno, no será muy trascendente. Menciona que va a vencer a los Andamarca, ¿no? Morirá envenenado. Inca Roca, ¿no? Inca Roca sí es importante porque con él
ya se da una nueva dinastía, ¿no? Los incas del Hanan Cusco. Acá está, Inca Roca. Será el primero en llamarse Inca. Eh, también va a construir el primer Yachayhuasi, ¿no? Que es una escuela para hombres, pero no para cualquier hombre. No, 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 Jason, no, no me meto contigo, ¿ah? Sino para los que pertenecen a la nobleza. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, cualquiera no podía ir al Yachayhuasi, ¿eh? Solamente los que tienen sangre noble, es decir, los descendientes de los incas anteriores, pues, ¿no? O los que son hijos de curacas aledaños, ¿no? Yaguarhuaca, se dice que cuando fue raptado, lo vieron llorar sangre, se asustaron mucho sus captores y lo devolvieron, ¿no? Ese es Yaguarhuaca, el que llora sangre, ¿no? Huiracocha. Huiracocha es quien tuvo que defender el Tahuantinsuyo, o perdón, aún no había Tahuantinsuyo, ¿no? Era Cusco, ¿no? Él tenía que defender el Cusco ante el avance de los chancas. Pero lo que hizo es huir, porque los chancas ya estaban marchando hacia el Cusco. Su hijo llamado Urco, era su Auqui. Y ustedes saben, alumnos, que el Auqui tiene que reemplazar al padre. Urco lo que hace es también escapar. No, papá, espérame. En el Cusco estaban ahí atónitos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ah? Wilson Bryan, ¿qué hacemos? Nos ha abandonado Huiracocha. También el príncipe Urco. Valentina. Y surgirá aquí un otro hijo de Viracocha, ¿no? Cusi Yupanqui, quien se pondrá delante de las tropas y va a dirigir la resistencia, ¿no? Pero antes, alumnos, antes de ir a la batalla, cuentan que Pachacútec pidió a su padre, el dios Sol, que no los abandone. Ayúdanos, padre. ¿Y Gerson, su padre les ayudó? Claro que sí. Cuando los chancas bajaron para atacar el Cusco, se dice que las piedras se levantaron y empezaron a masacrar, ¿no? ¡Prah! 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 ¿No? Y así fue como Cusi Yupanqui venció a los chancas, ¿no? Se dice que Cusi Yupanqui mandó a llamar a su padre, a Viracocha. ¿Para qué? Para que cumpla con el rito del ganador. El rito se llamaba, si mal no recuerdo, el pisado. No recuerdo muy bien cómo se llama el nombre, ¿no? El pisado. Es decir, que el Inca tenía que pisar al enemigo. Así se encuentre vivo o se encuentre muerto. Tenía que pisarlo como símbolo de superioridad, pues, ¿no? Pero resulta que Viracocha no quiere venir, está contento en su palacio y envía a su hijo, Urco. Y resulta que a Pachacútec no le gustó porque Urco fue un cobarde. En lugar de defender el Cusco, escapó junto a su padre. Así es que habrá una pelea entre Pachacútec y su hermano Urco, pelea que la ganará, pues, ¿no? Pachacútec. Hay otras versiones, alumnos, que mencionan que
Urco y su padre Viracocha apoyaron a los chancas, ¿ya? Y Pachacútec por eso, ¿no? Venció a los chancas y también mató a su hermano, porque estaba apoyando, estaba confabulando contra los quechuas del Cusco, ¿ya? Una vez que venció, ya se hizo llamar Pachacútec, organizó el Tahuantinsuyo en 4 suyos, ya, construyó el Coricancha, el Machu Picchu. Su panaca fue una de las más poderosas, ¿eh? La panaca del Hatun Ayu. ¿Mm? Tupac Yupanqui, su hijo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado sobre él, ¿no? La máxima expansión hacia el sur. Huayna Cápac será quien consiga la máxima expansión, ¿ya? Murió de viruela. También morirá su Auqui, Ninan Cuyochi. Periodo de la conquista, Huáscar y Atahualpa, ¿ya? Recuerden que Huáscar era más cortesano. Huáscar era de vivir en el palacio, ¿no? Era así como este dibujito, ¿no? Que un tiempo daba en Canal 13, creo, ¿no? Él era de estar ahí, ¿no? En el Yachayhuasi, ¿no? Enamorar a las ñustas, ¿no? Era cortesano, era más político, ¿ya? En cambio, Atahualpa era más de campo, era de acompañar a su padre, era de ir al campo de batalla. Es más, los generales de Huayna Cápac conocían a Atahualpa, ¿no? Y preferían a Atahualpa que a Huáscar, ¿no? A Huáscar nunca lo habían visto en el campo de batalla. Hay versiones que mencionan que Huáscar nació en el Cusco y Atahualpa nació en Tumibamba, ¿no? De una relación que tuvo su padre con una noble en Quito, ¿no? Bueno, la cosa es que Huáscar consigue ya que las demás panacas y el supremo sacerdote lo coronen a él como inca. Huáscar, receloso de su hermano Atahualpa, quien tenía el favor de los ejércitos en el norte, mandará llamarlo, ¿no? Mandará llamarlo a él y a que traiga la momia de su padre que ya murió. Rostorowski, ¿no? María Rostorowski menciona que Atahualpa iba a obedecer, ¿no? Pero sus generales le advirtieron, ¿no? Atahualpa, si tú vas al Cusco, ya fuiste, ¿no? Es por ello que Atahualpa no va al Cusco, ¿no? Atahualpa envía la momia de su padre. Eso hace enojar a Huáscar, ¿no? Quien lo toma como una ofensa, ¿no? ¿Cómo se atreve a contradecir la orden del Inca? Yo pedí que venga aquí, traición, ¿ya? Si no quiere venir, yo iré a traerlo, ¿no? Y sale con ejércitos. Y es ahí, alumnos, donde se da, pues, ¿no? La guerra entre estos dos hermanos. Bien, la pregunta que me decía su compañero, uy, bueno, acá había un compañero, ya me olvidé quién era, ¿ya? Que me estaba preguntando, profe, ¿por qué luego decidieron vivir en el Hanan Cusco? Bueno, hay versiones también, ¿ah? Por ejemplo, hay versiones como la de María Rostorowski, una muy notable estudiosa de la cultura inca, que menciona que en verdad en el Tahuantinsuyo hubo una diarquía donde había 2 incas, habían 2 gobernantes. Uno
era del Hanan, que adquiría el poder político, y el otro gobernante era del Urim, que adquiría el poder religioso. Es decir, que de aquí salía el Inca y de aquí salía el Bilac Humo. Y ambos eran muy importantes en el Tahuantinsuyo. Hay otras versiones que mencionan que los incas del Urim Cusco, cuando se establecieron aquí en la parte baja, votaron a los lugareños quienes se fueron a vivir aquí a la parte alta, ¿no? Y resulta que los de la parte alta, ya contagiados, ¿no? Asimilados a la cultura inca, se rebelaron con los de abajo, ¿ya? Y es por ello que ellos, ¿ya? Asumieron ya el liderazgo y los de aquí ya no. ¿Ya? Entonces son versiones que da Kaufmann-Doig sobre, y también María Rostorowski, ¿no? Es más, alumnos, María Rostorowski menciona que no fueron 13 incas, ¿ah? Para María Rostorowski fueron muchos más, fueron muchos más. Pero ¿qué pasa? Bueno, pasa que cuando entra un gobernante, a veces como no le gustó el anterior, pretende borrarlo de la historia. ¿Mm? Así como pasó con Urco, ¿Mm? Así como pasó con Ninan Cuyoche, ¿ya? Que quisieron borrarlos de la historia. Eh, Bien, a ver, sigamos. Capacuna, según Guamán Poma. Aquí está Manco Cápac. Mira, acá lo bueno de Guamán Poma es que Guamán Poma es del siglo XVI, ¿no? Y él sí, pues, con cierta certeza los dibuja con una indumentaria que posiblemente usaban, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Lampiños, ¿no? Con un unco, ¿no? Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, ¿no? Capa Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Viracocha, Pachacute, ¿no? La etapa imperial. Bueno, aquí ya hemos hablado sobre Pachacute. A ver, algo nuevo que nos diga. Su nombre original era Cusiyupanqui, Batalla de Yaguarpampa. Alumnos, sobre la Batalla de Yaguarpampa, alumno semestral, creo que ustedes no se van a creer ese cuento de que hombres de piedra, ¿no? Aplastaron a los chancas, ¿no? O Valentina, o te la has creído. Según, ¿ya? No, Katy, solamente pregunto nomás. Ya, y sé que para los chicos de primaria, sí, uy, profe, ¿no? Qué bacán, ¿cómo? Ya. Alumnos, María Rostorowski menciona que los pururaucas representan una técnica de batalla en la cual los incas sorprendieron a los chancas disfrazando a las rocas con vestimenta humana. Y ya luego se tergiversó, pues, ¿no? Luego ya fueron cambiando y hasta que, ¿no? Fueron hombres de piedra, ¿no? Otra versión de Rostorowski, posiblemente hubieron soldados incas que se escondieron detrás de las rocas, ¿no? Y cuando los chancas iban bajando, ¿no? A destruir el Cusco, aparecieron por la retaguardia, ¿no? Y por ahí les dieron, ¿no? O sea, los atacaron por detrás, pues, ¿no? ¿Quién se va a esperar que? Entonces, son versiones que tratan de explicar, pues, ¿no? El mito de los, o la leyenda de los pururaucas, ¿no? Los Capañán, recuerden que Capañán son caminos reales, construyó el Coricancha, donde Manco Cápac había construido el Inticancha, ahora Pachacútec construirá el Coricancha, ¿no? El Sacsayhuamán, Machu Picchu, Puquicancha, ¿no?
La división del Tahuantinsuyo. Bueno, quizás muchos de ustedes lo sepan, alumnos, pero igual, por si no lo saben, una forma de recordarse los suyos, porque recuerden que la San Marquitos ya preguntó una vez, ¿no?, sobre cómo se llama esa región, ya que colinda con ceja de selva y donde se obtiene la hoja de coca. ¿Mm? Katy, ¿diste ese examen? ¿Cómo te fue? Tranca, ¿verdad? Muchos alumnos venían a la academia, profe, esta pregunta. Ah, pues es que pensaron que era fácil, profe, ¿qué van a preguntar de los suyos? Pero sí preguntan, pues. Recuérdense de esta mnemotecnia, ¿no? ¿Ah? O ya lo sabes ya, Katy. El chico Conan. Y nunca se van a olvidar. Acuérdense del chico Conan, ¿no? Acá está el norte. ¿Ya? Chico Conan. ¿Sí? Chico con hambre. Ya, bueno, llámenlo como quieran, pero la cosa que les ayuda a recordarse, pues, ¿no? Chi será de Chincha y Suyo, Co será de Coya Suyo, Sur, Con será de Conti Suyo y An será de Anti Suyo. Ahí está. ¿Cuál era la respuesta? El antisuyo, pues. El antisuyo está en el oriente y la hoja de coca se cultiva en la ceja de selva. ¿Ya? Si les preguntan, alumnos, diga usted, señale dónde se encontraba la mayor población del Tahuantinsuyo. ¿Mm? ¿Qué responderías, Mega? Uy, otro semestral. ¿Ya? Bueno, para que no pagues otro semestral, acá mira, ¿no?, es el Chinchaisuyo, la región más poblada. Así es, Mega. Si te preguntan la región más extensa, ¿ya?, esa será el Collasuyo. ¿Ya? Ya. Megan pregunta por qué la costa es la región más poblada, ¿no? Valentina, ¿qué le responderías a Megan? ¿Mm? ¿Que estudie? No, no seas mala, Valentina. No, es una pregunta válida. ¿Sabes qué, Megan? Es porque la costa tiene una fuente abundante de alimento. ¿Mm? Tiene el mar, el océano. Y es más, Megan, te aconsejo que si hay un día en el cual, ¿no?, hay escasez de alimento, te aconsejo que vayas a vivir cerca a la playa, ¿eh?, y que aprendas a nadar, ¿eh?, porque tenemos un mar abundante de peces, con decirle de que hay peces que se mueren de viejos, ¿no? Eh, Bien, sigamos, ¿ya? Aquí está el Capañán. Recuerden que los Wari ya hacían estos caminos, ¿ya? Estos caminos son muy importantes para interconectar las ciudades, ¿no?, y también para que los ejércitos se puedan movilizar, ¿no? ¿Qué sería de Roma sin sus caminos? ¿No? ¿Por dónde irían sus ejércitos? ¿No? ¿Ven? Bien, aquí está el Capañán, ¿no?, el gran camino, ¿no? Inca Tupac Yupanqui había llegado a la isla de Pascua. La teoría oceánica de Paul River mencionaba que posiblemente los melanesios y polinesios llegaron hacia América, pues, ¿no? Aquí en la isla de Pascua han encontrado monolitos, miren, como estos. ¿A qué te recuerda esas cabezas, Mega? ¿Acaso no se parecen a tus amigos? Perdón, diré a las cabezas clavas de Chavín, ¿no? ¿Ven? ¿Ven esas caras? ¿No? Por eso es que piensan que hay una semejanza, pues, ¿no?
Eh, También en Tiahuanaco, ¿ven esos modelos de Tiahuanaco? ¿Se acuerdan de Bennett, ¿no? De Ponce. ¿Mm? Así es Megan, las cabezas clavas, pues. Entonces, por eso es que se pensaba, pues, ¿no? Que posiblemente hubo una migración hacia América, ¿no? Y como ya les comenté sobre Thor Heyerdahl, ¿no? Es más, Thor Heyerdahl hizo un viaje, ¿no? El Kon-Tiki, 1947, ¿no? A veces tantos años no me puedo recordar todo, pues, alumnos, ¿no? Salió del Callao rumbo a la Polinesia, ¿no? Y sí llegó, ¿ah? Llegó. Huayna Cápac, alumnos, aquí está. Huayna Cápac, la máxima expansión. ¿Ya? Huayna Cápac será el primero que tenga noticias de los españoles. Alumnos, algo muy importante, ¿ya? Espero que el tiempo me alcance, porque hay información que tienen que saber, ¿no? Tienen que saber la verdad, alumnos. Quiero que abran los ojos, ¿ya? Recuerden que Huayna Cápac se va a enterar de unos extraños personajes que vinieron del mar, ¿no? En casas flotantes. Y así como vinieron, luego se fueron. Eh, Alumnos, recuerden que en el mundo andino habrán muchas leyendas de dioses que llegaron atravesando el mar. Si no, recuérdate, María, ¿no? ¿Te acuerdas de Nailam? ¿Ah? Megan, Takainamo, esos son de Lambayeque y Chimú. Los Paracas, ¿no? ¿Recuerdas Lenin, ¿no? Del el felino volador, ¿acaso no vino también atravesando el mar? Entonces, alumnos, en el mundo andino, sus dioses, ¿ya? Vendrán siempre del mar. Y es por ello que los incas creyeron que estos dioses antiguos nuevamente estaban retornando. Por eso es que lo llamaban viracochas. Eran dioses, ¿no? Pero lastimosamente Huayna Cápac solamente escuchó, mas no pudo verlos. Aunque sí les dijeron, ¿no? Uy, que eran horribles, ¿no? Tenían pelos en la cara, ¿no? Parecían muertos, ¿no? La piel blanca, ¿no? Cuando caminaban parecían que soltaban gases, ¿no? Claro, tenían armadura, pues, ¿no? Pero sí, ¿no? Lanzaban rayos, ¿no? Claro, eran sus arcabuces, pues. Tenían animales que botan fuego. Eh, bueno, entonces, eh, eso a los españoles les ayudó, pues, porque los incas los confundieron con estos dioses que ya en la antigüedad también supuestamente habían llegado. Y así como llegaron, también se fueron. ¿Ya? Entonces había mucha similitud, pues. Miren acá esta imagen. Recuerden que el Inca también peleaba. Miren, aquí encima de su anda, a Huayna Cápac lo vemos tirando con su onda, ¿no? Recordemos que en la antigüedad los, los jefes tenían que estar en el campo de batalla, pues, ¿no? No es como el día de hoy, ¿no? El día de hoy el general está dirigiendo ahí bien protegido en una base, ¿no? Y los soldados van a pelear, ¿no? Aquí vemos que se están enfermando de la viruela y murieron, pues, ¿no? Tanto el Inca como su Auque. Bueno, aquí está la lucha, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa. Recuerden que esta lucha, ¿ya? Lo va a ganar Atahualpa. Es más, aquí vemos, ¿ya? La imagen de Huáscar que está capturado. Recuerden que cuando Atahualpa se entera que Huáscar ha sido capturado, Atahualpa marcha hacia el sur. Es decir, que
de Tumibamba se dirige hacia el Cusco, pero decide tomar un descanso en los baños de Cajamarca. Y es ahí donde Pizarro lo encuentra. Y es ahí donde se da la famosa captura. Una vez capturado, Hernando de Soto le cuenta a Pizarro, ¿sabes qué, Pizarro? En el camino, ¿ya? A Pachacamac, me encontré con un indígena que me gritaba, ¿no? Dile a tu Viracocha, Pizarro, que si mi hermano te ha prometido 2 cuartos de plata y 1 de oro, yo le prometo la plaza de armas del Cusco llena de oro. Díselo, díselo. Y ahí es donde le, cállate, pues, ¿no? Hernando no sabía que él era Huáscar, pues, ¿no? Pizarro, ¿no? Pizarro le dice a Atahualpa, ¿sabes qué, Atahualpa? Manda a llamar a tu hermano. Quiero hablar con tu hermano. Atahualpa, muy bien, yo obedezco, ¿no? Da la orden, pues. Pero Atahualpa da otra orden más. Pizarro regresa para preguntarle, pues, ¿y su hermano cuándo va a llegar? Y le encuentra a Atahualpa ahí en su palacio, en el Amaruhuasi, sentado tomando chicha del cráneo de una persona. Katy, ¿el cráneo de quién era? Valentina, ya sabrás de quién es el cráneo. De su hermano, pues. Bien, preguntitas. A ver, hacemos las preguntitas rapidito. Así es, Valentina. Y recuerda que era común. ¿Acaso Pachacútec también no mató a su hermano Urco? ¿Mm? Así que no se sorprendan, ¿ah? En política, alumnos, a veces el poder es lo que conlleva, pues, ¿no? A hacer esas acciones, ¿no? Ya, a ver, dígame, para hacer rapidito las preguntas. ¿Alguien lo hizo? Ya, a ver, pero pongan el número, pues, pongan, profe, la 1 es tal, así, ¿ya? Ya, a ver, voy a ver, solamente voy a dar el visto bueno, ¿ya? A ver, Perú, Bolivia, correcto, muy bien, la 1C, muy bien, la 2, la 2A. Ñol, ¿cómo me vas a decir que es la A? Dice, mira, acuérdate del chico Conan. Maldición. Chico Conan. Te dice al acá está mi norte, ¿no? Es la C. Muy bien, Alexa. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Acuérdense del chico Conan, ¿ya? A ver, la 3. A ver, la 3 dice la D. Correcto, muy bien, 3D. La 4. Recuerden que Yacta es ciudad, ¿ya? Yacta es ciudad. La 4, a ver, la capital del imperio de los incas, se ubica en el valle del río, correcto, ¿no? Del río Huachexa, del río Guatanay. Muy bien, muy bien. La 5. A ver, la 5. La A dicen, a ver, legendario. Correcto, muy bien, ¿no? Como hay poca información, por eso que legendario, ¿no? La 6. Vamos, Patricia, estamos bien, estamos perfecto. Inca que derrotó a los chancas. A ver. Ay, Katy, ¿por qué, Katy? Estábamos bien, estabas ya para ingresar. Inca que derrotó a los chancas. ¿Recuerdas los pururaucas? ¿Quién le pidió al Padre Sol que les ayudara?
no fue Tupac Yupanqui, fue Pachacútec. Ah, ya, muy bien. Ya, te voy a creer, Katy. ¿Ya? La 7, la 7. A ver, la 7. Vamos, César. El fin de la rivalidad con los ayamarcas y el inicio de la expansión imperial inca. Miren, se inicia la expansión. Esto es Pachacútec, pues, ¿no? Él derrota de una buena vez a los ayarmacas, ¿no? Muy jodidos eran esos patas. La 8, vamos, la 8. La C, dicen. Ah, ya, alumnos. Cuidadito, cuidadito, ¿ah? Dice que fundó. No dice que remodeló y le dio forma de puma. ¿Mm? ¿Quién fundó el Cusco? ¿Quién salió del lago Titicaca con una barra de oro? Ah, acá está, pues, ¿no? Bien, sigamos. Ya, ustedes sumen, ya, y pónganse su puntaje. Hablemos de la economía. ¿Ya? Habían dos principios que rebasaban el aspecto económico. El de la reciprocidad y el de la redistribución. La reciprocidad consistía en hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Yo te ayudo, ¿no? Mañana tú me ayudas, ¿no? La redistribución era algo similar, pero era asimétrico. A ver, ¿cómo es eso? La reciprocidad se daba, por ejemplo, entre dos miembros de un ayllu, entre dos iguales, ¿no? Yo te ayudo, tú también me ayudas, ¿no? Muy bien. Eso era la reciprocidad simétrica. Pero resulta que aquí estaba el Inca, y el Inca quería que trabajen en sus tierras, ¿no? Así que ustedes, ¿no?, iban a trabajar las tierras del Inca. Pero ustedes no le van a pedir al Inca, pues, ¿no?, que así como te ayudé, tú también ayúdanos. En lugar de ello, el Inca, ¿qué va a hacer? Bueno, por ese trabajo te va a regalar productos, te va a dar alimentos, vestimentas y todo ello, ¿no? Entonces, contento el Inca, también contento ustedes, ¿no?, por los regalitos que le dieron. Esa es una reciprocidad asimétrica. ¿Ya? Aquí tenemos almacenes como las colcas, los tambos y las pirguas. Alumnos, cuidado porque hay una gran diferencia. A ver, miren, este es un camino. ¿Ya? Este es un cerrito, acá hay un cerrito. En las colcas, ¿ya?, que son almacenes, van a estar siempre alejados. Por ejemplo, en este cerrito. En cambio, los tambos van a estar cerca a los caminos, ¿ya? Cerca a los caminos. Estos son tambos, pongo la T, tambo, estos son colcas, ¿ya? Y en ambos se almacenaban productos, pero en los tambos, alumnos, aquí era aparte un alojamiento. Eran lugares de reposo. Por ejemplo, venía un chasqui, ¿no? O el Inca, ¿no? El Inca pasaba con su caravana, ¿no? Encontraba un tambo, ahí descansaban, ¿no? Ahí tenían alimento, ¿no? Y seguían con su marcha, ¿ya? Aproximadamente cada 5 kilómetros había otro tambo, ¿no?
Muy bien, aquí descansaban, ¿no? Muy bien, y así. Sistema de trabajo, ¿ya? Sistema de trabajo, el AINI, ¿ya? Que era el trabajo en un ayllu, la minca, que era el trabajo para la comunidad, por ejemplo, vamos a hacer caminos, vamos a hacer canales, ¿no? Y la mita, que era trabajo para el Inca, para el Estado, ¿no? Vamos a trabajar en las tierras del Inca, vamos a trabajar construyendo puentes colgantes, vamos a trabajar construyendo represas, etc., etc. La chunca era un trabajo de emergencia, ¿no? Era, por ejemplo, como defensa civil, ¿no? Uy, pasó un terremoto, se destruyeron los canales, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, hay que convocar a una chunca, ¿no? E inmediatamente hay que ir a trabajar. Recuerden que la mita era trabajo obligatorio y por turno, ¿no? Desde los 18 hasta los 50 años se trabajaba obligatoriamente para el Estado. Si bien en el Tahuantinsuyo se conocían métodos muy avanzados, como los camellones, los andenes, las chacras hundidas, los puquios, en lo que respecta a herramientas sí, había poca tecnología. Eso sí hay que reconocer, ¿no? Mientras que en Europa usaban el buey, el arado, bueno, aquí solamente usaban una madera que era utilizado para remover la tierra, ¿no? La chaquitapia. Ahí está. Bueno, aquí está la reciprocidad, ¿no? La simétrica y asimétrica. Aquí, miren, aquí pueden ver cómo eran usados los tambos, ¿no? ¿Ven aquí? Hay un tambo, y aquí está el Inca, ¿ven? Su caravana, aquí es donde consigue alimento, pues. También cuando pasaba un chasqui, encontraba un tambo, ahí descansaba, y luego continuaba con su viaje, ¿no? Y es más, ¿sabían ustedes que los chasquis podían traerle pescado fresco al Inca? Imagínense, ¿ah? Si el Inca quería comer su pescadito, ¿no? Daba la orden, inmediatamente salía un chasqui, ¿no? Y cada 4 kilómetros otro chasqui salía, y así, ¿no? Llevaban al Inca su pescadito fresco. No, Valentina, pescado fresco del mar hacia el Cusco. Bueno, aquí hay colcas, ahí está. El control vertical también es otra técnica que lo hemos visto con los tiahuanacos, ¿verdad? Ahí está. Vemos aquí la economía inca. Aquí también, alumnos, se aplicaba esos dos principios, ¿no? De la reciprocidad y la redistribución, ¿ya? Sí, Ronald. Recuerdan que los chasquis tenían ya unas residencias, ¿no? Cuando el Inca daba una orden, salía un chasqui y a unos kilómetros, creo que eran 3, 4 kilómetros, ya había otra postal, ¿no? Donde había otro centro y donde salía otro chasqui, ¿no? Y así, ¿no? Salían chasquis para recorrer, ¿no? El imperio, llevar información o traer alimento, como el pescado que quizás el Inca quería comer, ¿no? Ronaldo, no estaban parados, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? A ver, tú pides comida rápida, ¿no? Y hay un local, de ahí salen las motos, ¿no? Ahí igual, pues igual, tenían como un centro, ¿no? Un local donde los chaquis ahí descansaban, pues, ¿no? Y cuando escuchaban el pututo,
es porque un chasqui ya estaba regresando, ¿no? Y bueno, pues ya uno se preparaba, ¿no? Y continuaba con el viaje, pues, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil que no llegue la información, pues, ¿no? Es todo un sistema que monitorea, pues, ¿no? El viaje de los chasquis, ¿no? Un momentito. El Inca, ya, lo más que esclavos, recuerden que en el Tahuantinsuyo no era un sistema esclavista, ¿eh? Más que esclavos, en el Tahuantinsuyo se apreciaba la mano de obra, ¿no? Y eso también era un bien, porque recuerden que el Inca no solamente tenía riquezas materiales, sino también la población que le servía con su mano de obra, ¿no? La principal actividad era la agricultura, el topo era la extensión de tierra. Recuerden que un topo aproximadamente medía 2.200 metros, ¿no? Esa era la medición de un topo. Habían tierras del Inca, del Sol y del pueblo, ¿no? Recordemos que el Inca necesitaba muchas tierras. ¿Por qué? Porque recuerdan que el Inca, si bien era todopoderoso, pero igual necesitaba siempre agasajar a sus leales, quedar bien con sus capitanes, ¿no? Porque si no lo hacía, no le hacían caso. Por ejemplo, hay un caso de Huayna Cápac, que estaba peleando con pueblos del norte, ¿no? Cañari, Chachapoyas. Huayna Cápac pidió que del Cusco envíen un nuevo ejército. Salió del Cusco un nuevo ejército y resulta que los Sinchis estaban esperando que Huayna Cápac cumpla con el rito de... Bueno, es un rito en el cual el Inca les da regalos. ¿Qué hizo Huayna Cápac? Lo que hizo es inmediatamente mandarlos a pelear. Los capitanes se miraron extrañados. ¿Y qué le pasa al Inca? Oye, nos ha mandado a pelear y no nos ha dado nada. ¿Qué hicieron? Se dieron media vuelta y se regresaron. El Inca, Huayna Cápac, huye. Al ver que lo dejaron solo, tuvo que cumplir, pues. Los mandó a llamar, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto, ¿no? Ya, miren, tengan acá, hay comida, tengan bebida, hay lindos vestidos, hay mujeres también, tomen para ustedes, ¿no? Los capitanes, una vez que han recibido sus regalitos, recién se fueron a pelear, ¿ya? Y recuerden que el Inca, para hacer esos regalos, necesitaba tierras, pues. ¿De dónde va a sacar esos productos para regalar? De sus tierras, pues. Y también, alumnos, algo muy importante, ¿ya? La herencia partida. ¿A qué se llama la herencia partida? Que ya la San Marquitos lo ha preguntado, ¿ah? Consiste en que el Inca hereda de su padre el poder político, pero no el poder económico. A ver, por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos al Inca Pachacútec, el poderoso Pachacútec, conquistador, ¿no? Tuvo muchos yanaconas. Resulta que Pachacútec tiene muchos hijos, pero él eligió a su hijo Tupac Yupanqui, ¿no? Bien. Aquí está, Tupac Yupanqui, para que lo suceda. Bien, resulta que cuando Pachacútec muera, Tupac Yupanqui va a heredar el poder político, es decir, su padre fue inca, entonces él también será inca. Pero las riquezas de su padre, es decir, los palacios,
las tierras, ¿ya? Los yanaconas y todas las riquezas, él no los hereda. ¿Y quién se queda entonces con las riquezas del Inca que ya murió? El que se va a quedar con estas riquezas serán los hermanos de Tupac Yupanqui. Él se queda sin nada. Es por ello que Tupac Yupanqui va a tener la necesidad de realizar conquistas. Y a eso se llama herencia partida. Sí, Valentina, ya pasó. Ya, quedó claro, ¿no? Entonces, y es más, y eso va a explicar por qué los incas tenían la necesidad de hacer guerra. ¿Para qué? Para tener sus propias tierras. Porque lo que Tupac Yupanqui consiga, Huayna Cápac no lo va a heredar. Así que Huayna Cápac va a tener que hacer guerra y conseguirse sus propias tierras. Bien, aquí vemos algunos productos, algunas técnicas como el andén, el guaruguaru, los huachaques, canales, que ya lo hemos visto. Algunos animalitos, ¿no? La llama, el cuy, pato, a ver, no digan presente. Aquí tenemos algunos métodos, ¿no?, de cultivo, los andenes o bancales, los camellones, los huachaques. Recuerden que los huachaques eran utilizados para que crezca esta plantita llamada la totora, ¿no?, que es una planta que crece ahogada, ¿no?, sumergida ahí en el agua. Si les hablan sobre el moray, esto era un conjunto de andenes que les permitía saber si las condiciones climáticas a esa altura eran favorables al producto. Una cosa es cultivar papa aquí y otra cosa es cultivarlo acá, ¿ya? Si la papa aquí sale más grande, sale con un sabor distinto, entonces a esta altura el clima es benigno para cultivar este tipo de papa. Entonces era como un laboratorio agrícola. Organización decimal, ¿no?, en base 10. El Purej era jefe de una familia, Pisca 5 familias, Chunca 10, Pachaca 100, Huaranca 1000, 1, 10.000 familias, ¿no? La sociedad inca, recordemos que la panaca real estaba conformado por el inca, la colla, el auqui, también la piwi y sus demás hijos con sus esposas concubinas, ¿no?, llamadas piwis. Luego venía la nobleza. Aquí es donde los chicos se confunden bastante, ¿ya? ¿Quiénes eran la nobleza de sangre? ¿Ya? La nobleza de sangre eran los descendientes de los incas. Es decir, por ejemplo, digamos que Pachacútec está vivo y es el nuevo inca. Entonces, Pachacútec, su esposa, su auqui y sus demás hijos formarán la panaca real. Cuando Pachacútec muera, ahora ellos ya no serán panaca real, ahora serán nobleza de sangre.
y estarán a cargo de cuidar la momia de Pachacútec. ¿Por qué era importante conservar la momia del Inca, Antonella? Es porque era la única forma de probar de que tú eras un descendiente de Pachacútec. Así que cuando había una asamblea, cuando se convocaban a las panacas, tú, Antonella, César, Valentina, ahí orgullosos iban cargando la momia de su antepasado, ¿no? De Manco Cápac, de Sinchirroca, ¿no? Te ibas bailando ahí a la Plaza del Cusco, ¿no? Orgullosa, acá está mi antepasado, ¿no? Más respeto conmigo, ¿no? Entonces era importante conservar la momia del Inca, pues, ¿no? O si no, nadie te cree, ¿no? Hijo de quién eres, ¿no? Pues, pero si te ven con la momia, ya, uy, mi respeto, ¿no? Discúlpame, ¿no? Advenediza eran pues los curacas que se habían rendido o que habían preferido hacer alianza con los incas, ¿no? Entonces el inca respetaba su estatus y los hacía vivir en el Cusco y parte de la nobleza, pero la nobleza advenediza. Bueno, recompensa era para los que habían conseguido hechos loables, ¿no? También les daba el estatus de nobleza. Bueno, la mayoría de población eran los Hatunrunas. Ellos eran la población mayoritaria. Habían Hatunrunas que eran mitimaes, que básicamente eran colonos, ¿no? Eran llevados a otras regiones para que puedan supervisar, vigilar, enseñar a los pueblos recién incorporados la cultura inca, ¿no? Luego podían regresar. Las agyas también eran Hatunrunas, eran mujeres escogidas para el ayahuasí. ¿Ya? Los yanaconas eran los sirvientes perpetuos. Antonella, si tú tenías un antepasado que era yanacona, tú también lo serías, porque era perpetuo. El yanacona era para siempre propiedad del Inca y era sirviente para siempre. ¿Ya? Aquí no hay nada de que, uy, me enamoro de un noble y luego, no, eso no hay en el Tahuantinsuyo, ¿no? Eres sirviente y sirviente tú y toda tu descendencia tendrán esa condición. Los piñas, ¿ya? Son los más piñas, ¿no? Son los prisioneros de guerra, los encargados a realizar las actividades más riesgosas, como por ejemplo cultivar la hoja de coca. Sociedad Inca, bueno, aquí tenemos a la Inca y la Coya, algunos dioses, ¿no? Inti y Yapa, ¿no? El rayo. El día lunes creo que vimos muchos rayos en Lima, ¿no? Ahí está el dios Iyapa, Viracocha, y bueno, más dioses. Aquí está la Chacana, la cruz andina, ¿no? Ahí está. Viracocha. Esto, el cronista indígena Pachacútec dice que lo vio en el Coricancha antes de que los españoles se roben todo, ¿no? Ahí vio que Viracocha era representado en forma de un huevo, ¿no? Y aquí estaba el sol y su esposa la luna, ¿no? Esa es parte de la cosmovisión andina. Acá tenemos algunos dioses, el Punchao, ¿no? La dualidad, ¿no? El andén, que significa tierra, y esta cresta de ola, que significa agua, ¿no? El poderoso dios Pachacamac, dios de las dos caras. Sacrificios, ¿no? Que hacían para evitar tergiversaciones del mundo, ¿no? Para evitar el caos. Tenemos aquí los tres mundos, el Hanan, el Kai y el Ucupacha. Acá está la momia, en este caso podría ser del Inca. Su arquitectura era sencilla, como ven, no lo pintaban, no hacían esculturas, era poligonal, puertas trapezoidales. Aquí está el templo de Coricancha, ¿no? Y encima los españoles construyeron un templo cristiano, ¿no? Para hacer ver, ¿no? Que ellos están por encima de los dioses andinos, ¿no?
El Sacsayhuamán, como verán, su arquitectura era pues ciclópea, ¿no? Usaban piedras inmensas. Este es el reloj llamado el Intihuatana. ¿Ven esta sombra? Supuestamente los incas podían determinar el tiempo viendo la sombra de esta piedrita. Su cerámica era sencilla también, era grande, ¿no? Cántaros grandes como este aríbalo, tenía esta forma, ¿no? De boca en forma de bocina, ¿no? Usaban también los tocapos. Estas figuras que ven aquí son tocapos, ¿no? Figuras geométricas. Algunos tejidos, ¿no? Algunas notas musicales que conocía, algunas danzas, los quipus. ¿Ya? Los quipus fueron un sistema de numeración, ¿no? Un resumen, ¿ya? Un resumen y aquí preguntitas para que se puedan divertir. Alumnos, ¿les dicto las claves de la guía o lo pueden hacer ustedes? Sí, porque si lo presento, o lo presento, lo hacemos rápidamente. Lo dicto mejor, pero creo que la hora ya nos ganó ya. Ya bien, lo voy a dictar ya. A ver, uno, uno es beso, ¿sí? Uno es beso, dos es casa, tres es duende, cuatro es búscalo, cinco es avión, seis es bueno, siete es dámelo, ocho es dónde, nueve es agáchate, ¿ya? 10 es ahora, ¿ya? 11 es dónde, 12 es cuéntamelo, 13 es casita, ¿ya? 14 es durex, 15 es duende y 16 es colchón, ¿sí? Muy bien, ahí Gerson copió todas las claves, ¿ya? Gracias, Gerson. Que Dios te lo pague. Bien, bien, alumnos, he cumplido con dar las claves, con dar la información. Espero que puedan repasar más, ¿ya? Y cuídense bastante hasta la próxima semana, ¿sí? Bien, sí, sí. Hubo pequeños inconvenientes, pero terminamos la sesión, ¿no? Te cuidan Lenin, Antonella, Megan, Dania, Leslie, ¿no? Ronald, Diego, Alexa, ¿no? Esa gente, César Miguel, María Rosa. ¿Dónde estabas, María Rosa? El día de hoy no te escuché tus comentarios. Luis Miguel, Alexa, Daila. Igual, chicos, buen fin de semana. Nos vemos, Ashley.